Padre, quiero rogarte en esta mañana especialmente por la vida de Ervin Fernando, Señor. Tú lo conoces, Padre. Hoy, Señor, recibí la triste noticia de que van a amputarle su pierna. Yo quiero rogarte, Señor, que seas tú el que se manifieste en su vida, Señor. Que seas tú el que le dé fortaleza, Padre. Que seas tú, Padre Celestial, el que le dé sanidad en el nombre de Jesús. Te ruego por nuestra hermana Irma, Señor, para que también le des fortaleza, Padre, porque a ella le está tocando vivir esta dura prueba, Señor, junto a él. En el nombre de Jesús, Padre. Ponemos en tus manos a esta familia, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia. Dale sanidad a Ervin, Señor. Así te pido, Padre, por las necesidades de los que hoy estamos aquí. Por favor, Señor, súplenos. Por favor, bendícenos, Padre. Por favor, ayúdanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a estar meditando a partir del capítulo 3, por favor. A partir del versículo 1. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, hermanas, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Gloria sea al Señor. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, y es hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Vemos en estos versículos, hermanos, que se describe la manera en la que estaba a punto de iniciar, hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y la manera en la que empezó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Empieza, hermanos, con la predicación de Juan el Bautista. Los judíos, hermanos, nunca pudieron decir que cuando vino el Mesías, vino repentinamente o sin previo aviso, o que vino inesperadamente, puesto que en su misericordia Dios envió a un precursor cuyo ministerio, hermanos, despertó la atención de toda la nación. El pueblo fue avisado de lo que venía. Y tenemos que notar primeramente, hermanos, que en este pasaje se detalla cómo estaba el mundo en esa época. En este pasaje se nos detalla quiénes eran los gobernantes, hermanos, y se detalla la corrupción de la época en la que nuestro Señor Jesucristo habría de iniciar la difusión de su evangelio. Gloria sea al Señor. Dice en el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Estos dos primeros versículos, hermanos, en el versículo 2 nos dice que eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. En estos dos primeros versículos, hermanos, se mencionan nombres de algunos que eran los principales, que eran los gobernantes de la tierra en el momento en el que el ministerio de Juan el Bautista iniciaba, hermanos. Esta es una lista infame, estimados hermanos.
Mas al tiempo, hermanos, también es llena de instrucción porque nos provee algunos datos históricos para que nosotros podamos ubicarnos en tiempo y en espacio y también podamos ubicarnos según la historia secular. ¿Cuál era la época, hermanos? Gloria sea al Señor. Sin embargo, hermanos, en este listado que se nos da, no es un listado, hermanos, de nombres de funesta celebridad, de nombres tristemente célebres, como Poncio Pilato, por ejemplo. ¿Quién no se acuerda de él, hermanos, hermanas? ¿Quién no se acuerda de él cuando él dice yo me lavo las manos? Él no fue valiente, él no quiso hacerse responsable para evitar la muerte de un inocente. Es una lista de gente tristemente célebre, hermanos. Tiberio, Poncio Pilato, Herodes y su hermano, Anás y Caifás, hermanos. Estos fueron hombres de quienes sabemos poco o nada que no sea bueno, hermanos. Lo que sabemos, lo que conocemos de ellos es por lo malo que ellos fueron. Qué triste ser recordado así, hermanos. En esta época la tierra parecía estar entregada en manos de los impíos. ¿No le ha pasado, hermano, últimamente con las noticias que vemos a diario, hermanos? Aquí en nuestro país uno se desmoraliza, hermanos, de ver que los gobernantes, los que deberían de impartir la justicia, los que deberían velar porque el pueblo de Guatemala tenga lo necesario según la ley, los que deberían velar para que haya seguridad, para que haya educación, para que haya salud gratuita, y vemos con tristeza que lo que están haciendo son cosas completamente diferentes. Y vemos que la historia se repite y que cada 4 años entra una nueva administración, la cual trae nuevas promesas y trae nuevas respuestas y nuevas soluciones según ellos. Y tristemente vemos que se convierte en lo mismo y en lo mismo. Qué triste, hermanos. Llega el momento, hermanos, no sé usted cómo anda en eso, pero llega el momento en el que uno se decepciona, se desmoraliza y uno dice, son los mismos, solo cambian de colores, solo cambian de símbolo de su partido político, pero son los mismos, hermanos, son los mismos, y cuando llegan a gobernar pasa exactamente lo mismo que con la administración pasada. Son estructuras, hermanos, que se han formado a través de las décadas y muy difícilmente al pensar nuestro podrán ser derribadas esas estructuras, hermanos, de crimen organizado, de mafias y de tantas cosas, hermanos. Pues déjeme decirle, hermano, hermana, que esto no es nada nuevo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se vivía lo mismo. Como le vuelvo a repetir, estos hombres que son mencionados aquí son tristemente célebres y no se les conoce casi por nada que no sea malo, hermanos. La tierra, hermanos, parecía estar entregada en manos de los impíos, igual que ahora, hermanos. Cuando tales eran los gobernantes, hermanos, en ese momento, ¿cómo sería el pueblo? ¿Cómo sería el pueblo? Hermanos, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Así lo dice, hermanos. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece y yo creo que eso es cierto, hermanos. Si bien es cierto, en este periodo no había una democracia, las autoridades eran impuestas por Roma, hermanos, y no le preguntaban al pueblo si quería o no quería. Pero yo creo, hermanos, que sí, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y no digamos ahora, hermanos, que los pueblos elegimos a nuestros gobernantes. Peor aún, hermanos, porque los volvemos a elegir. Volvemos a votar por ellos y los volvemos a poner en el poder. No sé por qué después nos quejamos, hermanos, si nosotros los pusimos ahí. Ay, hermanos, hablar de esto es imposible no tener que enojarse, pero
vamos a seguir adelante, hermanos, con la palabra del Señor. Fíjese que si así eran los gobernantes en la época de nuestro Señor, ¿cómo sería el pueblo? El pueblo, hermanos, también estaba sumido, estaba perdido, estaba muerto, como lo dice el apóstol Pablo, en sus delitos y pecados. Tal era el estado, hermanos, de las cosas en este pueblo, que cuando el precursor de Cristo fue comisionado para dar principio, hermanos, a su predicación, recibió tal oposición, hermanos. Cuando Juan el Bautista, hermanos, empieza su ministerio y empieza a predicar, y aquí la misma palabra nos lo dice, él fue puesto en la cárcel, hermanos, hasta fue asesinado. Tales fueron los tiempos, hermanos, en los que se colocaron en la tierra las primeras bases también del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No todo era malo, hermanos, en esa época, no todo era malo, aunque el pecado abundaba, hermanos, aunque la gente vivía en pecado, pero algo bueno empezó, hermanos. Podemos decir en verdad que los caminos de Dios no son nuestros caminos, por supuesto. Nosotros, hermanos, de donde no sabemos, de donde no nos imaginamos, el Señor va a enviar la solución y el juicio para quienes se lo merezcan, hermanos. Aprendemos, hermanos, a no desesperar, viendo la situación, como les repito, la situación en tiempos de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo no era muy diferente a lo que vivimos ahora. Pero, hermanos, estudiando la situación en la que esto se desarrolló, tenemos que aprender también a no desesperarnos, hermanos. No nos desesperemos y especialmente, hermanos, no nos desesperemos ni nos desmoralicemos de la causa de Dios. No nos desesperemos, hermanos, de nuestra confianza en el Señor, porque por oscuro, hermanos, y amenazante que parezca el horizonte, cuando vemos que todo está perdido y que no se puede poner peor, hermanos, en ese momento Dios puede estar disponiendo una poderosa redención. Así como aquí, hermanos, la gente ni se imaginaba lo que venía. Igualmente ahora, hermanos, no debemos desmayar ni desmoralizarnos, porque debemos tener confianza que en cualquier momento Dios va a disponer, hermanos, puede disponer una poderosa redención. Precisamente, hermanos, cuando el reino de Satanás parece estar triunfante, porque eso es lo que parece, hermanos. Eso parece. Vemos ahora, hermanos, con tristeza. Vemos con tristeza, hermanos, que no se le puede llamar al pecado pecado. No se puede. En algunos países, hermanos, ya prohibieron a los pastores evangélicos que prediquen en contra del homosexualismo. Ya prohibieron, hermanos, en algunos países que desde los púlpitos de las iglesias evangélicas se le llame al transvestismo, al lesbianismo, al homosexualismo, al qué sé yo, tantas cosas, hermanos, tantas aberraciones que hay ahora, que se les llame pecado, hermanos. No se les puede llamar pecado. Y está prohibido, hermanos. Me parece que en países como Canadá ya se ha legislado, hermanos, para que no se pueda predicar en contra de ello. En todos los países de la Unión Europea, hermanos, en todos esos países a los que en un tiempo se les llamó el primer mundo, en todos esos países se acepta, hermanos, todas estas prácticas pecaminosas. Se acepta y se obliga a la gente a que las vea como normales, hermanos. Y casi, hermanos, ya va siendo obligatorio que desde niños la gente vaya, como dicen ellos, como acostumbrándose a ver este tipo de pecado como algo normal. Mire, hermano, mire qué tristeza. Pareciera, hermanos, que Satanás es el que está triunfando en este mundo. Así pareciera, hermanos. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos estar seguros de que la poderosa mano de Dios puede estar a punto
de desmenuzar, hermanos, todo este plan que el enemigo de nuestras almas ha venido llevando a cabo a través de las décadas, hermanos. ¿Sabe una cosa? Leí en algún lado un refrán que decía así: el momento más tenebroso, el momento más oscuro de la noche es el momento en el que está a punto de amanecer. Gloria sea al Señor. Cuando la oscuridad llega a un momento, hermanos, en que ya no puede haber más, es cuando está a punto de amanecer. Gloria sea al Señor. Guardémonos pues, hermanos, de desmayar. Guardémonos, hermanos, de retroceder a causa de la corrupción de la época en la que estamos atravesando. Guardémonos de desfallecer, hermanos, a causa del número de gente que está siguiendo el pecado y del poder que el pecado está adquiriendo cada día más en este mundo, hermanos, que agoniza. Hermanos, dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, el que al viento mira, nunca sembrará, y el que mira las nubes, nunca segará. Hermanos, nosotros sigamos firmes en nuestra fe, sigamos firmes en nuestro trabajo en la obra del Señor, seguros de que vamos a obtener auxilio de arriba, hermanos, cuando más lo necesitemos. Gloria sea al Señor, hermanos. Fíjese que a tiempo que un emperador romano y unos sacerdotes ignorantes parecían tener todo bajo sus pies, hermanos, el Cordero de Dios estaba para salir de Nazaret, para asentar las bases de su reino. Gloria sea al Señor. Lo que Él ha hecho una vez, hermanos, bien puede repetirlo. ¿Y por qué no? Esta palabra el Señor nos la ha estado dando con mi hijo, hermanos. Si Dios lo hizo una vez, ¿por qué no lo puede volver a hacer, hermanos? En un instante, el Señor, hermanos, puede convertir la medianoche de su iglesia, hermanos, en un resplandor del día. Notemos, hermanos, en segundo lugar, en este pasaje, aparte de describirnos cómo era la época en la que se vivía, podemos ver que en este pasaje la relación que hace Lucas el evangelista, hermanos, de la manera como Juan el Bautista fue llamado al ministerio, hermanos. Amén. La manera como Juan el Bautista fue llamado al ministerio. Y dice en el versículo 3, en la última parte, vino palabra de Dios a Juan, en el versículo 2. En el versículo 2, en la segunda parte, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Mire qué bella expresión, hermanos. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Se nos dice, hermanos, que la palabra de Dios fue a Juan. Mire qué maravilloso esto, hermanos. Juan recibió pues un llamamiento especial de Dios, hermanos. Mire qué maravilloso. Vino palabra de Dios a él, para que principiara a predicar y a bautizar, hermanos. Del cielo directamente, hermanos, descendió hacia su corazón el mandato divino, y en virtud de ese mandato emprendió su obra maravillosa. Gloria sea al Señor, hermanos. Mire, aquí hay algo muy importante, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios vino a Juan. Hay algo muy importante, hermanos, en esta relación en referencia a la carrera del ministerio del Evangelio. En esta carrera, hermanos, nadie debe adoptar, hermanos, un papel de llamamiento de Dios cuando no lo haya recibido. Repito, nadie que no haya sido llamado a un ministerio debe fingir tener un llamamiento, hermanos.
Debe, hermanos, sentir el llamamiento de Dios, porque sabe una cosa, cuando Dios llama, hermanos, Dios no lo hace por medio de acertijos, por medio de enigmas, por medio de formas inentendibles, no. Cuando Dios llama y cuando Dios habla, lo hace claramente, hermanos. Y el siervo de Dios al cual es llamado, hermanos, debe sentir esa necesidad interna de servir al Señor. Así como también debe ver las señales externas, hermanos, del llamamiento externo de los demás hombres. Gloria sea al Señor. Bien, hermanos, que no tenemos derecho para ponernos a esperar apariciones o revelaciones particulares del cielo, hermana, o cosas fantásticas, sobrenaturales, hermanos. Tampoco debemos dar lugar a pretensiones fanáticas, hermanos, tocante a los dones del Espíritu. Pero es muy necesario, y esto es lo más importante, hermanos. Como les repito, nosotros no tenemos derecho a estar esperando una señal milagrosa del cielo que nos diga que el Señor quiere usarnos. Aquí la palabra de Dios dice que vino palabra de Dios a Juan. Amén. No dice que pasó algo sobrenatural con él. No dice que los cielos le fueron abiertos y que... No, hermanos. Solo dice que vino palabra de Dios a Juan. Entonces, hermanos, lo más importante, lo más preciso es tener la vocación para empezar la carrera sagrada en el servicio del Señor. ¿Qué es la vocación, hermanos? La vocación es ese gusto por algo, hermanos. Cuando estudié para ser maestro de educación primaria, se me mencionaba mucho esa palabra, vocación. Es que debemos tener vocación para enseñar, porque no todo el mundo tiene vocación, nos decían. Y es cierto, hermanos, la vocación es algo, hermanos, que sentimos, que nos da pasión, que nos da amor por lo que hacemos. Amén. Que nos hace disfrutar lo que hacemos y que nos hace entristecernos cuando no hacemos eso para lo cual tenemos vocación, hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces, el siervo de Dios, el que tiene el llamamiento santo, así como Juan el Bautista, debe tener vocación, hermanos. Amar el ministerio, hermano, hermana, y anteponer el ministerio ante cualquier cosa. Gloria sea al Señor, sacrificando muchas veces las cosas que al siervo, a la sierva le gustan. Pero si eso interrumpe el ministerio, si tiene verdadera vocación, Él lo dejará todo atrás, hermanos. Gloria sea al Señor. La necesidad, hermanos, es que la palabra de Dios venga a nosotros. Amén. Es necesario que la palabra de Dios sea la que venga a nosotros. No sé si le ha pasado a usted, hermano, hermana. No sé si le ha pasado que usted siente la necesidad, hermanos, de escudriñar las Escrituras. Usted siente la necesidad. Y eso es bueno, hermanos. El Hijo de Dios debe necesitar, así como los bebés, hermanos, claman por su alimento, por su leche, así el Hijo de Dios debe necesitar de su alimento espiritual. Es una necesidad, hermanos, del Hijo de Dios, y no digamos de aquellos que han sido llamados para un ministerio. Que la palabra de Dios venga a nosotros, tan real y verdaderamente como vino a Juan el Bautista, para que entonces, solo entonces, pensemos en predicar la palabra, hermanos. Es menester, pues, en resumen, hermanos, que podamos declarar la buena fe que interiormente sentimos, hermanos, que el Espíritu Santo nos señala en esta carrera de servicio al Señor. Amén. Mire, hermano, el que no puede decir esto
cuando se acerca a recibir las órdenes de su Señor, hermanos, el que no puede decir, estoy dispuesto a todo, entonces mejor que no se meta, hermanos, es mejor porque si lo hace, hermanos, si se convierte en mensajero de la palabra de Dios sin haber sido llamado, sin haber sido enviado, es un grave pecado, hermanos. Mire, que sea siempre parte de nuestras súplicas diarias, hermanos, diariamente, que nosotros le roguemos al Señor que nuestras iglesias no tengan otros ministros, sino aquellos a los que han sido llamados por Dios. Recuérdese esto, que esa sea nuestra súplica diaria. Le repito, que nuestras iglesias no tengan ministros, sino solo aquellos que han sido llamados por Dios. ¿Por qué razón, hermano? Tal vez usted está pensando, ¿qué es lo que nos está diciendo el hermano? Pero ¿y si hay quien quiere trabajar? Pero si la mies es mucha y los obreros pocos. Es cierto, hermanos. Pero debemos rogar a Dios de que nuestros líderes no sean gente que Él nunca llamó. Por una razón muy importante, hermanos. Fíjese que un ministro que no ha sido llamado, hermanos, no ha sido convertido. Y un ministro no convertido, hermanos, perjudica a la iglesia y sirve de atrascadero para ella en vez de ser de edificación. Amén. ¿Cómo puede una persona, hermanos, hablar de verdades que nunca ha discernido claramente? Porque sabe una cosa, hermano, hermana, tenemos en los púlpitos evangélicos a mucha gente predicando que ni siquiera, no digamos que no han sido llamados, ni siquiera se han convertido a Cristo, hermanos. Amén. Esa es la triste realidad. En muchos púlpitos evangélicos hay gente que está predicando que ni siquiera ha nacido de nuevo, hermanos. Entonces, ¿cómo puede esta gente venir a hablarle a los demás de cosas que nunca ha discernido claramente, hermanos? ¿Cómo puede, hermanos, una persona así dar testimonio de un Salvador a quien nunca ha visto con los ojos de la fe y de quien jamás se ha aferrado con firmeza por bien de su propia alma? Amén. ¿Cómo puede una persona así estar detrás de un púlpito diciendo que predica palabra de Dios? ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? En educación, en pedagogía hay un principio que es inquebrantable y ese es que nadie puede enseñar lo que no sabe. Amén. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Y no me refiero en este caso, hermanos, solo el saber intelectual, porque hay gente no convertida que se sabe muy bien la Biblia, hermanos. Y hay gente no convertida y sin un llamamiento divino a predicar, que tienen una elocuencia, hermanos, que tienen una facilidad de palabra, pero lo que son, en realidad son oradores excelentes motivadores, hermanos. Eso sí, pero no tienen un llamamiento, hermanos. No ha venido la palabra de Dios a ellos. Por eso es que vemos, hermanos, tanto predicador que dice cada cosa, hermanos. Amén. Tanto predicador que dice cada cosa. Y la gente ahí va, hermanos. La gente ahí va. Porque si el predicador, hermanos, como dije antes, no hay nadie ni nada que le haga más daño a la iglesia que un predicador que no ha sido puesto allí por el mismo Dios. Porque sirve de tropezadero, hermanos. El pastor que obtiene la aprobación de Dios, hermanos, es aquel a quien ha sido comunicada la palabra divina, así como a Juan. Amén. Vino palabra de Dios a Juan. Entonces el pastor o maestro de las Escrituras, hermanos,
tiene que haber recibido palabra de Dios. Tiene que ser convertido, por supuesto, hermanos. Tiene que creer lo que predica. Tiene que ser un hombre de Dios que se aferre a Él en los momentos difíciles. Amén. Ese es un predicador puesto por Dios. Y ustedes, hermanos, tienen la responsabilidad siempre de estar como los de Berea, cotejando, evaluando si lo que se está diciendo desde el púlpito está acorde a las Escrituras. Hermanos, el pastor que obtiene, hermanos, la aprobación de Dios, adopta la carrera con confianza porque tiene buenas nuevas que anunciar. Habla osadamente, hermanos, porque ha sido enviado. Habla con seguridad. La Escritura dice, con denuedo. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, hermanos. Porque mire, vimos en primer lugar que así como en tiempos de Juan el Bautista, en la actualidad también pareciera, hermanos, que en este mundo tan perdido, pareciera que es Satanás el que va ganando la batalla. Pareciera que es el enemigo de Dios el que va triunfando, hermanos. Porque todo parece estar acorde a lo que Él quiere. Amén. Sin embargo, debemos tener presente, y no lo olvidemos, hermanos, que no debemos desmayar, porque en medio de tal oscuridad tan espesa y tan negra, el Señor de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, decía el apóstol Pablo, puede transformar la situación. Gloria sea a Él. ¿Qué hay imposible para Él, hermanos? ¿Qué hay imposible para Él? Nada, hermanos. Amén. Por lo mismo, hermanos, debemos de ser conscientes y debemos de rogarle a Dios que nuestros líderes evangélicos sea gente puesta por el Señor. Amén. Porque le vuelvo a repetir, no hay quien le haga mayor daño a la iglesia de Cristo que aquellos que se autonombran, que aquellos que ejercen el pastorado, la predicación, el evangelismo sin haber sido llamados, hermanos. Porque sabe una cosa, no todos, hermanos, no todos tienen ese llamamiento. Y hay gente, hermanos, como le vuelvo a repetir, que sin convertirse, sin siquiera haber nacido de nuevo, están ejerciendo puestos de liderazgo en las iglesias. Amén. Recientemente platicaba con una persona, hermanos, y mire, yo me fui de espaldas con lo que esta persona me contó. De cierta denominación, hermanos, evangélica, en la que los mismos líderes, hermanos, hacen unas cosas, hermanos, que si uno las ve en el mundo, dice, bueno, es normal, no tienen a Cristo, ¿verdad? Pero siendo líderes y pastores, hermanos, haciendo unas cosas, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que ni siquiera estas cosas ni siquiera son mencionadas entre los inconversos. Gloria sea al Señor, hermanos. Mire, aún, hermanos, peor que el mismo diablo para dañar a la iglesia, es aquel líder que está puesto ahí siendo autonombrado, hermanos. Porque esta gente siempre va a terminar mal. Aunque pasen los años y se vistan como ovejas, hermanos, van a sacar su verdadera naturaleza. Recuerdo hace muchos años, hermanos. Recuerdo hace muchos años de aquí, de esta comunidad donde nosotros predicamos, en pleno culto, hermanos. En pleno culto entra la policía, hermanos, irrumpe en la congregación y van a bajar al pastor de ahí. Y ahí mismo lo esposan y lo llevan capturado. Él estaba predicando, hermanos. Y después en juicio y todo, se le comprobó que él violó a alguien menor de edad, hermanos. Le echaron 18 años de cárcel. Fíjese,
Pero, ¿por qué es eso, hermanos? Porque hay gente no convertida, gente que no ha nacido de nuevo, pero que se autonombran y ahí están, hermanos. Ahí están. Y la gente les dice amén a todo lo que digan. La gente los sigue y la gente los defiende, hermanos. Que el Señor nos libre de eso, hermanos. Por eso, hermano, hermana, es necesario que nosotros oremos para que siempre nuestros líderes de las congregaciones en las que estamos, sean grandes o sean chiquitas, pero que nuestros líderes, nuestros predicadores, nuestros pastores y maestros sean gente que ha recibido palabra de Dios. Les repito, porque nadie puede enseñar lo que no sabe, lo que no conoce. Finalmente, hermanos, en tercer lugar, notemos esto. En este pasaje, hermanos, existe una estrecha relación entre el arrepentimiento verdadero y el perdón, hermanos. Gloria sea al Señor. En los versículos del 3 al 18, hermanos, se nos dice que Juan el Bautista vino predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Dice que Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Gloria sea al Señor. El significado de esta expresión, hermanos, es claramente el siguiente. Juan predicaba la necesidad del bautismo en señal, como una señal externa de que había arrepentimiento. Y que decía a sus oyentes que si no se arrepentían de sus pecados, estos no les serían perdonados. Porque muchos creían, hermanos, que ya tenían el cielo ganado solo porque eran descendientes de Abraham, solo por ser judíos. Pero Juan les está, hermanos, diciendo que si no hay arrepentimiento, si no hay odio por el pecado, si no hay esa necesidad, hermanos, ese corazón contrito y humillado, esa necesidad de decirle a Dios que hemos pecado, hermanos, y si no hay arrepentimiento, no hay ningún perdón, hermanos. Tengamos presente también, hermanos, que ningún arrepentimiento puede expiar el pecado. Sí, hermano, así como lo oyó, ningún arrepentimiento puede expiar el pecado. Solo la sangre de Cristo. Y no ninguna otra cosa, hermanos, puede desaparecer el pecado del alma. Ningún grado de arrepentimiento puede jamás justificarnos ante los ojos de Dios. Amén. Somos justos delante de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por cuanto estemos arrepentidos, hermanos. Amén. Le dije al principio, el arrepentimiento es necesario, claro que sí, pero como una señal externa. El arrepentimiento es una señal externa de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos justos delante de Dios solamente por el amor de nuestro Señor Jesucristo, al cual recibimos por la sola fe, y no por nuestras propias obras, y no por nuestros propios méritos. Porque si nosotros, hermanos, recibiéramos la salvación por el grado de arrepentimiento que nosotros tengamos, pero sin haber tenido fe en Jesucristo, ese arrepentimiento no sirve para nada. Vea usted que Judas se arrepintió de lo que hizo, hermanos. Se arrepintió, pero ese arrepentimiento no fue antecedido por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ese arrepentimiento no le sirvió de nada, hermano. Hay gente que hace el mal, que hace cosas horrorosas, hermanos. En las noticias vi a un joven que hizo algo espantoso, hermanos. Violó a una pequeña niña y después de eso la estranguló, hermanos, hasta matarla. Y después de eso partió su cuerpo, hermanos, mire qué. Y después que los efectos de la droga o del alcohol que tenía en el cuerpo le pasaron, ese joven lloraba arrepentido por lo espantoso
que había hecho. Pero ese arrepentimiento no sirve de nada, hermanos, si no va antecedido por la fe en Jesucristo. Amén. La ruina, hermanos, que los hombres traen a sus almas es la mala comprensión de este punto, que muchos creen que por estar arrepentidos solamente, que por tener cargo de conciencia, porque más que todo eso es cargo de conciencia, por sentirse apesarados por lo que hicieron, hermanos, por sentir tristeza por lo que hicieron, ahí eso es suficiente para recibir el perdón, y eso no es cierto, hermanos. Hermanos, más a la vez decimos todo esto, que el arrepentimiento no sirve de nada sin la fe. La fe es salvadora. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras que nosotros hagamos, entre ellas el arrepentimiento. El arrepentimiento sin fe no sirve de nada. A pesar de eso, le digo y le recuerdo que sin arrepentimiento, como producto de haber experimentado la fe salvadora, ningún alma es salva todavía. Amén. Espero no haberle confundido. En pocas palabras, hermanas, el arrepentimiento solo, sin la fe en Jesucristo, no nos va a conceder ningún perdón de pecados. Sin embargo, cuando hay fe, debe haber arrepentimiento, porque sin arrepentimiento la fe salvadora, hermanos, no existe, no es genuina. Es como aquel que dice Santiago en su epístola, en el capítulo 2 y versículo 14, aquel que dice que tiene fe, solo dice que tiene fe. Entonces, esa fe salvadora, hermanos, ese nuevo nacimiento, esa regeneración debe ser manifestada con arrepentirnos de los pecados que hemos cometido. Tenemos que confesar nuestros pecados, hermanos, directamente a Dios. Tenemos que lamentar por nuestros pecados, es cierto, pero lo más importante, tenemos que abandonarlos y aborrecerlos, hermanos. Dice el proverbista que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese es el que alcanza misericordia, hermanos. Por eso es necesario, sí, la tristeza, el lamento por el pecado, la confesión directamente a Dios, pero es necesario abandonarlos y aborrecerlos. De lo contrario, jamás vamos a entrar en el reino de los cielos, hermanos, porque no hay un arrepentimiento genuino. Aquel que se arrepiente por un momento, pero no abandona el pecado en el que está, ese arrepentimiento no le sirve. Amén. La Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa es una manifestación, hermanos, de que se está en Cristo, de que hay salvación, de que hay un cambio en la vida. Pero aquellas personas, hermanos, que dicen que recibieron a Cristo como Salvador y ya se sienten salvos, pero siguen viviendo la vida de pecado, igual a como cuando no eran creyentes, ahí no hay ningún arrepentimiento, hermanos, y por lo mismo no hay ninguna salvación. Nada meritorio, hermanos. No hay nada meritorio, o sea que nada que podamos hacer que sea meritorio delante de Dios para que nos perdone. Solo la fe en Jesucristo y su pura gracia. Y manifestación de que se tiene esa fe salvadora es el arrepentimiento, la tristeza por el pecado, la confesión del pecado. Amén. Y lo más importante, el abandono de este. No forma parte alguna, hermanos, el arrepentimiento no forma parte alguna del precio por nuestra redención. El arrepentimiento solo. Amén. Sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Está escrito, hermanos. Nuestra salvación es toda de gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que se le da a alguien que no lo merece, de principio a fin, hermanos. Que no piense la gente, ay, estoy muy arrepentido de lo que hice, me siento triste por lo que hice, odio lo que hice.
y que solo con eso va a ser perdonado. Si no hay fe en Jesucristo, hermanos, si no se le recibe, si no se cree en Él, de nada sirve este arrepentimiento que más bien es solo un cargo de conciencia, hermanos. El Bautista, dice en el versículo 7, decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Mire qué palabra poderosa, hermanos. Si de verdad están arrepentidos, si de verdad hay fe salvadora en ustedes, entonces comiencen a demostrarlo con frutos de arrepentimiento. Y eso es apartándose del pecado, hermanos. Gloria sea al Señor. Él decía en el versículo 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, que comparta con el que no tiene. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué le parece? La gente le preguntaba: ¿qué hacemos entonces? Y él les está diciendo: comiencen a manifestar que hay fe y que hay arrepentimiento genuino. Y eso se manifiesta, en primer lugar, apartándose del pecado que antes cometían. ¿Vieron que les dijo, hermanos? Cuando le preguntan: ¿qué haremos? Bueno, si usted tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Si usted tiene suficiente alimento, comparta con el que no tiene. A los publicanos que venían para ser bautizados, ante la misma pregunta, él les respondió: no exijan más de lo que les es ordenado, porque estos publicanos tenían la fama de pedir más de lo que ellos tenían que entregar y quedarse con una buena tajada. A los soldados les dijo: no extorsionen a nadie, no calumnien, conténtense con su salario. Miren, hermanos, de lo más importante que podemos extraer de aquí y que veo, hermanos, según la palabra del Señor, es que si alguien le dice a otra persona: miren, no calumnie, miren, no extorsione, no se quede con tajadas de lo que está cobrando de más, no sea tramposo, ¿sí? Miren, esté en paz con todos. Mire, comparta lo que tiene. Nadie puede decirle eso a otro si él no lo practica, hermanos. Si no tiene su conciencia tranquila de haber sido perdonado y de haber creído, hermanos. Entonces, este es otro aspecto muy importante de aquel a quien ha venido palabra de Dios. Tener la conciencia tranquila de poder decirle a la gente: no adultere, porque él no está adulterando. No robe, porque él no está robando. No sea corrupto, porque él no está siendo corrupto. Y eso es muy difícil, hermanos. Eso se llama integridad, porque es muy bonito, hermanos, muy delicioso, muy decirle a la gente lo que debe de hacer. Amén. Pero lo importante es tener la autoridad para decírselos, porque se tiene también una conciencia tranquila y en paz con el Señor, de que yo lo que les exhorto a mis hermanos, no estoy cayendo en ese pecado. Gloria sea al Señor. Mira, hermano, hermana, queda en pie siempre el hecho de que las almas regeneradas somos siempre almas arrepentidas. Y de que la fe salvadora de Jesucristo y el verdadero arrepentimiento no se hayan separados, van de la mano. Amén. La fe es el medio por el cual tenemos acceso a esa gracia,
pero esta debe de ir acompañada del arrepentimiento. Y el arrepentimiento acompañado de un abandono del pecado, de un cambio de vida. Sino un abandono total, porque será imposible en esta vida abandonar totalmente el pecado, pues sí, luchar con todas nuestras fuerzas para ya no caer en él, hermanos. Amén. No deleitarnos en él, no practicar el pecado. Esta es una verdad importante, hermanos. Fe salvadora y arrepentimiento van de la mano, y esto no debe olvidarse. Nos arrepentimos. Está en conclusión, hermanos, de que el arrepentimiento va acompañado de un cambio de vida, por supuesto. Amén. La cuestión, hermanos, de cerca nos concierne a todos. Tenemos que haber experimentado un cambio de vida. ¿Hemos sido convencidos del pecado por el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Amén. Hemos sido convencidos del pecado, de que somos pecadores, de que necesitamos a un Salvador, de que nosotros por nosotros mismos no nos podemos salvar. Hemos acudido a Jesús para librarnos de la ira que ha de venir. Amén. Si en su mente usted se responde un rotundo amén, un rotundo sí, gloria sea al Señor, hermanos. Hemos experimentado con el corazón, hermanos, el odio hacia el pecado. Si su respuesta es sí, gloria sea al Señor, hermanos. Porque hay gente que no odia el pecado, al contrario, lo aman, lo disfrutan. Decía una persona, es que el pecado es rico, usted. Es que el pecado es delicioso. Y sí es cierto, hermanos, pero aquel que es nacido de nuevo tiene que odiar el pecado, por muy delicioso que se nos muestre, hermanos. Podemos decir, hermanos, nos arrepentimos, así como también creemos. ¿Podemos decir eso, hermano? Yo creo en Cristo, por supuesto. Yo creo que soy salvo. Yo creo, eso es muy fácil de decir y muy bonito, pero decir, verdaderamente estoy arrepentido. Verdaderamente odio el pecado en el que estaba. Si así es, hermano, si usted verdaderamente odia el pecado en el que estaba, la señal de que lo odia y de que está arrepentido es que usted se va a apartar de él. Amén. Si no, hermanos, lo que está pasando es que nos engañaremos a nosotros mismos con la idea de que nuestros pecados ya están perdonados. Escrito está, si no os arrepentís, todos pereceréis. Así que, hermanos, ya para terminar, quiero recordarle los 3 puntos que vimos hoy. Amén. Número 1, por más oscuro que parezca el panorama, hermanos, por más sombrío que lo veamos, el Señor siempre puede hacer algo, hermanos. Siempre puede hacer algo para arreglar la situación, y esto lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Número 2, que nuestra oración siempre sea, hermanos, que en los púlpitos evangélicos haya gente predicando, pero que sea verdaderamente convertida y verdaderamente llamada al ministerio, y que la palabra de Dios haya venido verdaderamente a ellos. Amén. Y número 3, hermanos, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero si esta fe salvadora no va acompañada de arrepentimiento, hermanos, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y ese arrepentimiento no solo es un cargo de conciencia, sino ese arrepentimiento debe de ser manifestado por el aborrecimiento y el abandono de ese pecado. Gloria sea al Señor, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu santa palabra, Señor, porque siempre nos hablas, Padre. Gloria sea a ti, Señor. Gloria sea a tu nombre, Padre, porque tú siempre nos exhortas, tú siempre nos hablas, tú siempre nos enseñas, Señor. En el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, por la vida de mis hermanos y hermanas que estamos hoy aquí, y también por aquellos, Señor, que van a ver este programa en repetición. Los bendecimos en tu nombre, Padre.
Gracias por tu maravillosa palabra. Nos ponemos en tus manos para esta semana, Señor, rogándote que nos guardes, que nos lleves en paz y bendición a todos los lugares donde vamos a ir, que guardes los trabajos de mis hermanos, que guardes sus negocios, que los prosperes, que los bendigas y sobre todas las cosas, Señor, que nos ayudes, por favor, Padre, a aborrecer el pecado, que nos ayudes a luchar contra el pecado, Señor, que nos ayudes a vencer el pecado, Padre, y también a confesarlo cuando hayamos caído, Señor, porque somos humanos. Estamos en este cuerpo todavía, pero gratificante es saber que tu sangre nos ha limpiado de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.